De viva voz el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, un reconocidísimo experto, a fe mía el hombre más docto en temas energéticos y de energías renovables en general. Mi querido Fluvio, gracias por estar con nosotros como siempre en tu equipo, en tu casa. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo, como siempre muy generoso, y por supuesto siempre me siento en casa aquí detrás de la noticia. A tus órdenes, querido Ricardo. Oye, a mí, y yo creo que a muchos nos tomó de sorpresa este anuncio de la Secretaría de Hacienda eliminando el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a la gasolina magna. ¿De qué se trata esta medida y por qué, mi querido Fluvio? Mira, recordémoslo, que los precios de las gasolinas pues están determinados por la evolución del precio del petróleo crudo, que es la materia prima fundamental. Y desde hace varios meses ha habido un incremento sostenido. Yo te diría, mi querido Ricardo, que desde la crisis de abril de 2020, cuando recordemos los precios incluso tuvieron valores negativos, el precio del crudo se ha venido recuperando en forma pues muy sostenida. Hoy estamos ya en niveles de los precios de 2014, que ha sido, digamos, el año en el que, en el periodo más reciente, los precios se llegaron a cotizar más alto. Recordemos, en aquellos años la mezcla mexicana se cotizó entre 95 y 98 dólares, y los marcadores internacionales rebasaron los $100, llegaron incluso a estar del orden de 120 dólares por barril. Entonces, esta recuperación del precio que se basa el precio del petróleo, que se basa fundamentalmente en el hecho de que la recuperación económica sigue siendo o teniendo una componente de incertidumbre muy alta porque la pandemia sigue estando ahí, ¿no? Entonces, aunque si bien los precios, como ocurre habitualmente, los precios elevados o el crecimiento de los precios del crudo implican mayor inversión en exploración y desarrollo de yacimientos, en esta ocasión se ha hecho con muchísima más prudencia. Entonces, digamos que la oferta se ha recuperado de forma mucho más lenta que la demanda, porque sigue habiendo esta zozobra de que de pronto es alguna variante que vuelva del COVID, que vuelva a frenar la dinámica económica, y entonces los precios se volverían a caer. Entonces, además ha habido ahora una disciplina entre el grupo de la OPEP Plus, ¿no?, para recuperar la oferta. Se han ido siguiendo razonablemente bien las cuotas que se ha fijado este mismo grupo, donde están los miembros de la OPEP, más varios de los principales productores independientes de crudo como México. Entonces, y si a esto le agregamos las tensiones entre Rusia y Ucrania, que podrían, por supuesto, también perturbar severamente al mercado petrolero internacional, pues tenemos un incremento muy, muy significativo, insisto, que ha llevado a los precios de 2014. Esto se ha reflejado en el incremento del costo de las gasolinas, y estamos ya en un momento en el que el IEPS, estos subsidios fiscales que se han dado desde el año pasado, en el caso de México, ya no son suficientes para que se cumpla la promesa presidencial de que en términos reales el precio de la gasolina no aumente. O sea, recordemos que los subsidios se vinieron dando desde el año pasado, y por ejemplo sumaron una cantidad muy considerable. Fueron en 2021, según informó la Secretaría de Hacienda hace un par de semanas, 104.076 millones de pesos, lo que le costó al erario el subsidio que otorgó el año pasado a las gasolinas y al diésel. Pero ya no es suficiente. Si los precios se han elevado tanto de las gasolinas, del líquido, digamos, que aún quitando ya el 100% del IEPS, y pues difícilmente se va a cumplir esta promesa presidencial. De momento que estamos en un punto de inflexión donde tendríamos que discutir como país cuál es el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad, porque ahorita ya la magna está, por ejemplo, subsidiada al 84%, si no me equivoco, y el diésel también en esos rangos. De manera que si siguen aumentando los precios del crudo, si persiste esta tensión pues en Rusia, entre Rusia y Ucrania, si persiste también esta dinámica donde la oferta crece menos que la demanda, pues aún quitando los
su impuesto, todo el impuesto especial sobre productos y servicios, que es el IEPS. Incluso así, los precios podrían seguir subiendo en términos reales, al menos en esta coyuntura. Oye, a ver, Fluvio, ¿esta será una medida temporal, es definitiva y de acuerdo a estos vaivenes que mencionabas en el mercado petrolero internacional que impactan obviamente el precio de las gasolinas que consumimos todos los días? Esta medida es, voy a citar a aquel filósofo político, ¿es buena, mala o todo lo contrario? Yo diría que es todo lo contrario. Es algo que... mira, en México, como quizás porque por la vecindad con Estados Unidos, hay una percepción social de que la gasolina, como somos un país petrolero, tendría que ser barata, ¿no? Y esto es algo que nos ha, que ha estado presente a lo largo de la historia. Recordemos que entre 1958 y 1973, 15 años, los precios de los combustibles estuvieron congelados. Bueno, los congeló Adolfo Ruiz Cortines y los tuvo que descongelar Echeverría en 73 porque los precios del crudo se cuadruplicaron en un mes, ¿no? Que es el famoso shock petrolero, y entonces ya se hizo insostenible mantener eso. Pero a lo largo de la historia siempre ha habido, yo diría, esta falta de pedagogía del gobierno hacia la sociedad sobre lo que representa el consumo de combustibles. En 2012, mi querido Ricardo, llegamos al extremo de los subsidios. En 2012, los subsidios fiscales a la gasolina representaron 348,000 millones de pesos. Es una barbaridad. De hecho, los mismos 104,000 del año pasado son más. Vamos, son como 5 veces el presupuesto del metro, ¿no? Es mucho más que la suma del presupuesto de la UNAM, el Politécnico, el CONACYT, y como 3 o 4 universidades estatales juntas, ¿no? Creo que sí es momento, esta coyuntura nos debe llevar a pensar si el uso del subsidio fiscal está bien destinado a financiar o subsidiar parcialmente el consumo de gasolina, o se puede utilizar en otra cosa. Mira, desde la Secretaría de Hacienda se ha dicho, por ejemplo, algo que en términos estrictamente contables es cierto, ¿no? Que el incremento de la recaudación vía derecho de utilidad compartida, que es el mecanismo fiscal de transferencia de la renta petrolera a las arcas nacionales, pues eso cubre este subsidio fiscal al consumo de gasolinas. Sin embargo, conceptualmente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la renta petrolera nos pertenece a todos los mexicanos, tengamos o no tengamos coche. O sea, le pertenece igual al potentado de traer una Homer que a quienes tienen que arriesgar su vida subiéndose a un micro en el Estado de México, ¿no? Es de toda esa renta. Y al provocar que su incremento cubra el IEPS, lo que está ocurriendo en términos conceptuales es una privatización parcial de esa renta que nos pertenece a todos para beneficiar a un sector minoritario que somos los automovilistas, ¿no? Entonces creo que por eso decía que es todo lo contrario. Creo que sí tendríamos que pensar en términos sociales, ambientales, de eficiencia energética y de equidad y de redistribución de la riqueza, cuál debe ser la fiscalidad de los combustibles, que vaya en el sentido pues de ir inhibiendo poco a poco el transporte individual, ¿no? Creo que hay que relanzar el transporte colectivo, el público, electrificarlo. Salvo la Ciudad de México, pues no hay otra ciudad en el país donde haya un metro digno de ese nombre. Monterrey y Guadalajara son evidentemente insuficientes, ¿no? Entonces creo que sí es momento de replantearnos tanto la política fiscal hacia los combustibles como en general, cómo desde las políticas públicas se va conteniendo el consumo que ha sido creciente de los combustibles fósiles. Mi querido Fluvio Ruiz Alarcón, graduado de la Sorbona en estos temas energéticos y sobre todo amigo de estos espacios, gracias como siempre, te mando un abrazo, Fluvio. Igualmente, mi querido Ricardo, y como siempre un gran placer participar aquí con la familia detrás de la noticia. Gracias, muy buen día.